Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver un ejercicio de razones y proporciones, el cual recibe como nombre vehículo. Vamos al ejercicio, recuerden que esto está en la unidad 2, la cual corresponde a razones y proporciones, y vamos a resolver el tercer problema, o dependiendo del lugar donde le aparezca a ustedes, vehículo. Recuerden que pueden practicar o resolver, en este caso vamos a resolver, para poder ingresar nuestras respuestas. Entonces vamos a resolver. Y el enunciado de esta pregunta es bastante corto, solo indica que un vehículo en el mercado tiene el siguiente rendimiento: 5.97 litros cada 106.16 kilómetros. Con esta información nosotros vamos a resolver todas las preguntas. Esta información es muy importante. Recuerden que cuando nosotros hablamos de una proporción, esta está compuesta de dos partes, de dos bloques o de dos razones. Una razón siempre es la que nos entrega el enunciado y la otra razón la que nosotros queremos resolver. A veces, como en esta pregunta, es bastante evidente cuál es la información que nos entrega el enunciado, pero no siempre va a ser así. En este caso, sí nos entrega la información de forma directa. Entonces, siempre en una proporción vamos a tener dos partes. La primera parte, que es esta razón que está acá, es algo que entrega el enunciado. Esa información siempre la podemos encontrar en el enunciado. Y es lo principal que hay que buscar cuando queramos resolver una pregunta. Ahora, yo escribo enunciado, pero en general no necesariamente tiene que venir el enunciado. Lo importante es que es un dato conocido. Ya vamos a ver una pregunta más adelante que el dato no viene en el enunciado, pero es algo que sabemos. En general, es algo que tenemos que saber. Y el otro bloque, la otra parte de esta proporción, es algo que nosotros queremos calcular. En este lado va la pregunta. Y es importante considerar estos dos bloques, porque así puedo ordenar a cómo tengo que escribir la regla de tres. La primera parte, estoy comparando en el enunciado, lo que está en verde, dos variables, ¿sí? Y al otro lado en la pregunta, quiero replicar estas dos variables, pero con el nuevo valor, con el que nosotros queremos resolver. Por ejemplo, acá, el enunciado nos dice que el rendimiento es de 5.97 litros cada 106.16 kilómetros. El enunciado nos indica que la primera razón, 5.97 litros, 106.16 kilómetros. Esta información es la información que entrega el enunciado. Con esta información tenemos que partir. Fíjense que ya tenemos la primera razón acá. Estamos escribiendo los, em, las unidades de medida porque ayudan a que podamos ordenar bien la proporción. Por ejemplo, aquí estamos escribiendo los litros en la parte de arriba o en el numerador, o como son razones en el antecedente, y kilómetros en la parte de abajo. Ese orden es muy importante, ya que nos va a ayudar a escribir la segunda parte. Ahora, una vez que nosotros tenemos la primera razón, que es la del enunciado, vamos a ver la pregunta. Entonces, ahora recién vamos a la pregunta, y la pregunta es: ¿cuántos kilómetros recorre con un litro de combustible? Como en esta pregunta estamos trabajando con litros y kilómetros, la pregunta que queremos resolver tiene que indicarnos uno de estos dos valores. O nos tiene que decir cuántos litros o nos tiene que decir cuántos kilómetros. En este caso nos dice un litro. Entonces la pregunta que nosotros queremos resolver es: con un litro, ¿cuántos kilómetros podemos recorrer? Entonces aquí tenemos la pregunta. El orden es muy importante. Si escribo los litros arriba, tienen que ir los litros arriba en ambas razones, ¿ya?
los kilómetros abajo, en ambas también. El orden, insisto, el orden lo entrega el enunciado. El enunciado me dice cómo lo tengo que escribir y la pregunta solo replico ese orden. Entonces ahora, con esta información, podemos escribir la proporción. La proporción siempre va a ser enunciado igual a pregunta. En el caso em, de la regla de tres, siempre va a ser lo que nos dice el enunciado igual a lo que nos dice la pregunta. Entonces, en este caso, lo que nos dice el enunciado, y ahora que ya tenemos el orden correcto, podemos escribir sin la necesidad de escribir las unidades de medida. Entonces serían 5,97, 106,16 y al otro lado la pregunta, 1 litro, X kilómetros. Entonces, nuestra proporción queda así. 5,97 litros, 106,16 kilómetros, el enunciado, y lo que queremos resolver, que es la pregunta, sería 1 litro, no sabemos cuántos kilómetros. ¿Ya? Como toda regla de tres, esto se resuelve multiplicando cruzado y despejando. En esta ocasión nos vamos a resolver así, em, para partir, pero luego vamos a usar aplicaciones para poder llegar al resultado. Entonces, en este caso sería esto. Si multiplicamos cruzado sería 106,16 por 1, que es lo que aparece arriba. Uy, no lo marcó bien. Ahí es por 1. No marcó bien la multiplicación. No, no lo marcó bien. Ya, pero es 106,16 por 1 multiplicado por, o sea, multiplicado por 1 dividido por 5,97. Vamos a poner la multiplicación con una X. Entonces solo se multiplica cruzado. Para resolver esto vamos a usar Wolfram. En este caso basta con escribir todo de forma tal cual como aparece ahí. 106,16 por 1 dividido en 5,97. Y la respuesta es 17,782244, etcétera, etcétera. Tiene demasiados decimales. Vamos a ver con cuántos decimales nos pide. Recuerden que esto se ingresa aquí donde aparecen soluciones. Y en las soluciones nos dice con cuántos decimales. En este caso nos pide dos decimales. Entonces nuestra respuesta será 17,78. Como estamos calculando los kilómetros, sería 17,78 kilómetros. Bueno, todo demás esto aquí. Y esa sería nuestra respuesta a la pregunta. En general, siempre multiplicar cruzado y dividir, como se hace exactamente lo mismo para todos los ejercicios, en realidad lo que importa, lo más relevante de todos estos problemas, es que sepan escribir la regla de tres de forma correcta. Si la regla de tres la pueden escribir de forma correcta, entonces todos los ejercicios van a estar bien resueltos. Entonces, de aquí en adelante, para resolver, vamos a escribir en Wolfram cuál es la regla de tres. O sea, vamos a escribir 5,97 dividido en 106,16 y al otro lado 1 dividido en X. Y así Wolfram nos va a decir cuál es la respuesta, en este caso 17,78, tal como habíamos calculado. Entonces ingresamos la respuesta, 17,78 y la guardamos. Ahora vamos con la pregunta B. En la pregunta B, la idea siempre va a ser esta, ¿sí? La proporción del enunciado y lo que queremos resolver. Ahora, en la pregunta B dice, si el vehículo recorre 125,54 kilómetros. En este caso, nos están entregando los kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos litros de combustible consumirá? Entonces, vamos a la información del enunciado. Sabemos que son 5,97 litros cada 106,16 kilómetros.
Entonces esa información la tenemos que escribir. Litros, 106.16 kilómetros. Esa información la tenemos. Esta es la información del enunciado, ¿sí? Recuerden que siempre va a ser el enunciado igual a la pregunta. Recordar esto ayuda mucho para que se puedan ordenar. Entonces ya tenemos la información del enunciado. Lo que tenemos que hacer es, en la igualdad, ahora agregamos la información, la información de la pregunta, lo que queremos responder. En este caso queremos responder qué ocurre con 125.54 kilómetros. Ahora, el orden del enunciado nos indica cómo tenemos que escribir los números. Arriba van los litros, abajo van los kilómetros. Entonces el 125.54 kilómetros iría en la parte de abajo. Y en la parte de arriba serían X litros. Entonces lo que nosotros tenemos que resolver es esa regla de 3. De hecho, solo vamos a borrar la segunda acá en Wolfram. ¿Sí? 5.97 litros, 106.16 kilómetros, X litros, 125.54 kilómetros. Buscamos la respuesta, sería 7.05985. Entonces anotamos la respuesta, vamos a escribir todos los decimales, después vamos a pasar, dependiendo de con cuántos tengamos que escribir, 5985 litros. Esa sería nuestra respuesta. Vamos a ingresar la solución y nos pide dos decimales. Como nos pide dos decimales, tenemos que escribir después de la coma, dos decimales. O sería, en este caso sería 7.05. Pero recuerden que para dejar dos decimales nos tenemos que fijar en el tercero. En este caso, el tercero, como es mayor que 5, tenemos que sumar 1. Entonces, como sumamos 1, la respuesta nos quedaría 7.06. Y ahí queda guardada la respuesta. Vamos a copiar esto. Y vamos a ir a resolver o responder la pregunta C. La pregunta C dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá como máximo el vehículo con 16.51 litros? 16.51 litros de combustible. Entonces, esto siempre va a ser así, enunciado igual a pregunta. Entonces, del enunciado nosotros ya conocemos el rendimiento. ¿Sí? Sabemos del enunciado que con 5.97 litros puedo recorrer 106.16 kilómetros. Lo que nosotros queremos ahora es responder qué ocurre con los 16.51 litros. Y como en el enunciado los litros van en la parte de arriba, entonces en la pregunta también 16.51. Y queremos calcular la cantidad de kilómetros. Entonces, lo único que importa bien en estas preguntas para que el resultado esté correcto es qué información tengo que tomar del enunciado, qué información tengo que tomar de lo que me están preguntando. Entonces vamos a Wolfram y vamos a escribir lo que queremos calcular. Fíjense que en la primera razón el rendimiento no cambia, ¿ya? En el único caso que cambiaría es si ya me dejan de preguntar de litros y kilómetros, pero mientras sigan preguntando de litros y kilómetros, la primera razón se va a mantener, 1651 X kilómetros. En este caso, la respuesta es 293.585. Vamos a escribir igual todos los valores, 293.585 kilómetros, muy importante.
Y vamos a ingresar la respuesta, pero nos pide dos decimales, exactamente igual que en la pregunta anterior. Para dejar dos decimales nos fijamos hasta el 58, pero como el tercer decimal, que es el que tenemos que mirar, es 5, tenemos que sumar uno. Recuerden que para sumar uno tiene que ser 5 o mayor. En el caso que fuera un número menor que 5, el resultado se dejaría tal cual como aparece ahí. Entonces, en este caso, sería 293.59. 293.59. Ya. Vamos a seguir entonces con la pregunta D. La pregunta D ya cambia un poco. Dice, si el vehículo demoró 2 horas 26 minutos en recorrer 257 punto 58 kilómetros, la pregunta es a cuántos kilómetros por hora o cuál es la velocidad se desplazó. ¿Ya? Fíjense que en esto ya no nos habla de litros ni kilómetros, por lo tanto la información de la pregunta no es la información del rendimiento. En este caso tiene que ser igual, perdón, enunciado igual a pregunta. Pero la información del enunciado es lo que viene aquí en la misma pregunta. Si nos dice que recorre 257.58 kilómetros en 2 horas y 26 minutos. Eso quiere decir que acá tenemos 257.58 kilómetros y se demora 2 horas 26 minutos. Esa es la información que nos da, o sea, la información que tenemos para poder responder. Y nosotros lo que queremos calcular es cuántos kilómetros, para la pregunta, cuántos kilómetros recorre por hora, o sea, en una hora. En este caso, queremos calcular cuántos kilómetros va a recorrer en una hora. Y eso sería lo que queremos resolver. Ahora, aquí viene un punto que es muy importante y es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de proporciones, vamos a ir a la pregunta A, cuando explicamos, lo que estamos haciendo es relacionar dos variables, la variable x con la variable y, en ambos lados de la proporción. Por ejemplo, en la primera pregunta era litros y kilómetros y al otro lado también litros y kilómetros. Y eso es muy importante, solo se pueden relacionar dos variables. Eso quiere decir que en esta pregunta ya tenemos un problema porque habla de kilómetros, horas, pero también aparecen estos 26 minutos. Y esos 26 minutos no pueden estar dentro de esta proporción, porque hablamos de kilómetros y horas. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar estos minutos a horas. Tenemos que saber cuántos minutos hay, o sea, perdón, cuántas horas hay en estos 26 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es o convertir minutos a hora. Para poder convertir de minutos a hora, tenemos que usar regla de 3. Y para esta regla de 3, como en toda regla de 3, tenemos que conocer algo, viene algo del enunciado y algo que es lo que quiero resolver. En este caso no tenemos enunciado, por eso escribí en la letra A, que no siempre es enunciado, a veces son datos conocidos. En este caso, el dato conocido sería que en una hora tenemos 60 minutos. Ese sería nuestro dato conocido. Y lo que nosotros queremos responder es cuántas horas tendríamos
en los 26 minutos. Entonces aquí tenemos nuestra regla de 3. Por un lado tenemos los datos conocidos, que en este caso obviamente nos lo entrega el enunciado, pero como estamos hablando de horas y minutos, la relación que existe entre estas dos es que una hora son 60 minutos. Y al otro lado, lo que nosotros queremos responder, que es saber cuántas horas hay en los 26 minutos. Entonces, calculamos esta proporción, una hora, 60 minutos, y queremos saber cuántas horas en 26. Vamos a calcular y nos da que en la hora, aquí en la solución no aparece una fracción, pero podemos aproximar, nos da 0,43. Eso quiere decir que tenemos 0,43 horas en esos 26 minutos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en las 2 horas 26? Como ya hay 2 horas completas, esto se mantiene. Los 26 minutos son los 0,43. Entonces, 2 horas 26 minutos es lo mismo que 2,43 horas. Porque las 2 horas se mantienen, las 2 horas que aparecen acá se mantienen, y lo único que estamos haciendo es convertir, convertir esos 26 minutos en la parte decimal. Entonces ahora sí podemos escribir nuestra proporción y lo único que cambia es que ahora ya no tenemos que escribir minutos, sino que podemos escribir la cantidad de horas que tenemos, que sería 2,43. Aquí tenemos nuestra proporción. Como en todas las preguntas, aquí está la información que tenemos y al otro lado lo que queremos calcular. Oh, ingresamos nuestra proporción a Wolfram. Tenemos 257,58 y abajo 2,43. Y eso va a ser igual a X kilómetros en una hora. Y nos queda como respuesta 106. X igual a 106 kilómetros. La pregunta nos dice que entreguemos con dos decimales, pero eso es cuando aparecen muchos decimales como respuesta. Si en este caso no aparecen decimales, entonces escribimos la respuesta tal como eh, aparece. Aquí no es necesario que escriban coma 00 porque los ceros después del decimal, los últimos ceros no aportan. Entonces pueden escribir 106 sin problema. Guardamos la respuesta y vamos ahora a la pregunta E. Dice, viajando a 117 kilómetros por hora, ¿ya? Fíjense que ese es un dato que nos están entregando. Esto es algo que está ocurriendo. Eso quiere decir que esa podríamos considerarla como la información del enunciado o el dato conocido. En este caso, el enunciado nos dice que avanza al 117 kilómetros en una hora. Vamos a poner H mejor, solo H. En una hora. Y por otro lado tenemos que buscar qué es lo que queremos responder. Y nos pide cuánto demoraría en 301 kilómetros. Entonces, al otro lado, acá en la pregunta, vamos a escribir cuánto demoraría en 301 kilómetros. Los 301 kilómetros van arriba porque el enunciado nos dio ese orden y abajo irían las horas. Entonces, vamos acá y en la proporción vamos a escribir lo que queremos resolver. 301x. La solución nos dice que son 2,57 y 26. 2,57.
2.5726. Vamos a escribir todos esos decimales. Em, y la pregunta nos dice solo dos decimales. En este caso tendríamos que dejar hasta el 57 y como el tercer decimal es un 2, o sea, menor que 5, el resultado se deja tal cual, 2.57. Entonces, si está todo bien resuelto, eh, si están todas las reglas bien, o sea, todas las respuestas ingresadas, recuerden que van ahora a la pestaña de acá arriba, la que dice resultados, y pueden terminar la evaluación. Y al momento de terminar, nos dice qué nota hubiésemos obtenido. En este caso, tenemos todas las respuestas correctas. Y en el caso que no tengan todas las respuestas correctas y quisieran saber en qué se equivocaron, recuerden que pueden ir acá a soluciones, a donde estaban ingresando sus respuestas, y ahora va a aparecer cómo se llega a la respuesta paso a paso. En el caso que no tengan todos los resultados y quisieran volver a intentar, recuerden que acá arriba dice volver a resolver, comenzar otra evaluación, dan a aceptar y ahora pueden resolver de nuevo la pregunta, solo cambian los valores y pueden volver a intentar. ¿Sí? Bueno, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden escribir. Y algo que recomiendo mucho es que puedan resolver esta pregunta. O sea, recuerden que si ustedes ingresan a la aplicación, los números van a ser distintos. Entonces, con el video se pueden guiar para poder responder y tener el 100% en esa pregunta. Eso sería todo. Espero que el video les haya servido y nos vemos en el siguiente.